inactividad, el fuego encerrado en el hogar fue sin duda para el hombre el primer tema de ensoñación, el símbolo del reposo, la invitación al descanso. Según nosotros, renunciar a la ensoñación ante el fuego es renunciar al uso verdaderamente humano y primero del fuego. No se recibe el bienestar del fuego si no se colocan los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Esta postura viene de lejos. El niño, cerca del fuego, la toma espontáneamente. No es por casualidad la actitud del pensador. Determina una atención muy particular, que nada tiene de común con la atención del que acecha o del que observa. Cerca del fuego es necesario sentarse, descansar. Al fuego se lo vincula frecuentemente con el patos prometeico del hecho y la acción. El psicoanálisis del fuego de Bachelard, en cambio, pone al descubierto su dimensión contemplativa. La actitud que adopta el ser humano frente al fuego, ya desde niño, ilustra su inclinación originaria hacia la contemplación. La inactividad contemplativa diferencia al pensador del vigía o el observador que siempre persigue un objetivo concreto. El pensador, por el contrario, está sin propósito, no tiene ningún objetivo en mente. En sus cuestiones convivales, Plutarco informa de la expulsión ritual de la bulimia. Lo que se ahuyenta es el devorar incesante e insaciable del ganado. De acuerdo con la lectura de Agamben, el ritual persigue el propósito de expulsar una cierta forma de comer, el devorar o el tragar como hacen las bestias, para saciar un hambre por definición insaciable y abrir así el espacio a otra modalidad de alimentarse, aquella humana y festiva, que puede empezar precisamente solo cuando el hambre de buey ha sido expulsada. La fiesta está libre de la necesidad de la pura vida. El banquete no sacia, no aquieta el hambre. El comer se pone en modo contemplativo, es decir, comer no como melacha, actividad destinada a un fin, sino como inoperosidad y menucha, sábado del alimento. Las prácticas rituales en las que la inactividad tiene un papel esencial nos elevan por encima de la pura vida. El ayuno y el ascetismo se disocian terminantemente de la vida como supervivencia, de la urgencia y la necesidad de la pura vida. Constituyen formas del lujo. Ello les confiere su carácter festivo. Es el reposo contemplativo lo que los destaca. Para Benjamin el ayuno es una iniciación en él. Secreto de comer. Aguza los sentidos de un modo tal que éstos descubren aromas ocultos en cualquier alimento, por simple que éste sea. Benjamín afirmó con respecto a una vez en que, en Roma, se vio sumido de forma involuntaria en un estado de ayuno, que sentía que aquí tenía la posibilidad única de enviar a mis sentidos, que iban en jauría, como perros, a los pliegues y quebradas de los platos crudos más simples, del melón, del vino, de los 10 tipos de panes, de las nueces, para presentarles un aroma que nunca habían percibido. El ayuno ritual renueva la vida al reactivar los sentidos. Le devuelve a la vida su vivacidad, su esplendor. Cuando se lo practica por mandato de la salud, en cambio, el ayuno se pone al servicio de la supervivencia, con lo cual pierde la dimensión contemplativa, festiva. Su cometido es optimizar la vida desnuda para hacer que funcione mejor. Incluso el ayuno encarna ahora una forma de la supervivencia. La inactividad en cuanto tal es un ayuno espiritual. De ahí que de ella provenga un efecto curativo. La obligación de producir transforma la inactividad en una forma de actividad para poder explotarla. Y así, entre tanto, también el dormir se considera una actividad. La así llamada power nap constituye una forma de actividad propia del dormir. Incluso los sueños son desguazados. La técnica de los sueños lúcidos inducidos conscientemente sirve para optimizar destrezas corporales y espirituales mientras dormimos. Prolongamos la obligación de rendimiento y optimización hasta las horas de sueño. Es posible que el ser humano se deshaga en el futuro tanto del dormir como del sueño, puesto que ya no le parecerán eficientes. Mucho tiempo he estado acostándome temprano, así dice la célebre frase inicial de la Recherche de Marcel Proust. En francés temprano es de bonne heure. Longtemps je me suis couché de bonne heure. El dormir da inicio a la hora de dicha bonne heure. En el dormir comienza aquella hora más verídica en que mis ojos se cerraron a las cosas exteriores. El dormir es un medio de la verdad. Solo en la inactividad divisamos la verdad. El dormir revela un verdadero mundo interior detrás de las cosas del mundo exterior, que serían solo una apariencia.
La persona que está soñando se sumerge en los estratos más profundos del ser. Proust considera que la vida está tendiendo ininterrumpidamente en su interior nuevos hilos entre acontecimientos y formando un denso tejido de relaciones en el que nada está aislado de lo demás. La verdad es un fenómeno relacional. Provoca consensos por todos lados. La verdad se produce en el instante en que el escritor toma dos objetos distintos, plantea su relación o, así como en la vida, cuando al relacionar una cualidad común a dos sensaciones, desprende su esencia, reuniéndolas a una y otra para sustraerlas a las contingencias del tiempo. El dormir y el sueño son sedes privilegiadas de la verdad. Suspenden las separaciones y los límites que gobiernan el estado de vigilia. Las cosas revelan su verdad en el sueño muy vivo y creador del inconsciente, sueño en el que se concluyen de grabar las cosas que solo nos han rozado, en el que las manos dormidas se apoderan de la llave que abre, inútilmente buscada hasta entonces. La actividad y la acción son ciegas a la verdad. Solo tocan la superficie de las cosas. Las manos orientadas a la acción buscan, pero no encuentran, la llave de la verdad. Esta recae más bien sobre manos dormidas. La recherche de Proust es un único sueño extendido largamente. La memoria involuntaria en cuanto epifanía, en cuanto fuente de la felicidad, tiene su sede en el reino de la inactividad. Se parece a aquella puerta que se abre como por arte de magia. La felicidad no pertenece al orden del saber o al orden causal. La felicidad tiene algo de hechicería y magia, pero a veces es en el momento en que todo nos parece perdido que llega la advertencia que puede salvarnos. Uno ha llamado a todas las puertas que no dan a ninguna parte, y la única por donde uno puede entrar y que en vano se hubiera buscado durante 100 años, la golpea uno sin saberlo y se abre. Tanto el dormir como el tedio son estados de inactividad. El dormir es la cima del relajamiento físico, mientras que el tedio es la cima del relajamiento espiritual. Benjamín describe el tedio como un paño cálido y gris forrado por dentro con la seda más ardiente y coloreada, en el que nos envolvemos al soñar. Es el pájaro de sueño que incuba el huevo de la experiencia, pero sus nidos están desmoronándose de manera ostensible, y con ello se echa a perder el don de estar a la escucha. La experiencia en sentido enfático no es un resultado del trabajo y el rendimiento. No se la puede producir por medio de la actividad. La experiencia presupone, más bien, una forma particular de pasividad e inactividad. Hacer una experiencia con algo, sea una cosa, un hombre, un Dios, significa que algo nos acaece, nos alcanza, que se apodera de nosotros, que nos tumba y nos transforma. La experiencia se basa en el don y en la recepción. Su medio es la escucha. El ruido provocado en la actualidad por la información y la comunicación, sin embargo, pone fin a la sociedad de los que escuchan. Nadie escucha. Cada quien se produce a sí mismo. Las inactividades requieren mucho tiempo. Exigen un largo rato, una intensa pausa contemplativa. Son raras las inactividades en una época de apuros en la que todo se ha tornado tan a corto plazo, tan de corto aliento, tan corto de miras. Hoy se impone por todas partes la forma de vida consumista en la que toda necesidad debe ser satisfecha de inmediato. No tenemos paciencia para una espera en la que algo pueda madurar lentamente. Lo único que cuenta es el efecto a corto plazo, el éxito veloz. Las acciones se acortan y se convierten en reacciones. Las experiencias se rebajan a vivencias. Los sentimientos se empobrecen en la forma de emociones o afectos. No tenemos acceso a la realidad, que solo se revela a una atención contemplativa. Cada vez soportamos menos el tedio. Y a raíz de ello se va echando a perder la capacidad de tener experiencias. Ya se está extinguiendo, en un bosque de páginas similar, el pájaro de sueño. En el bosque de páginas ilustradas, el pájaro de sueño no puede más que desplomarse. Y en nuestro hacer tampoco tiene lugar ya. El ocio que recibió el ser humano de su mano creadora se ha extinguido, la mano creadora no actúa. Escucha. Internet, en cuanto bosque digital de páginas, nos arrebata el don de la escucha. El pájaro de sueño que incuba el huevo de la experiencia se parece a la persona contemplativa inmóvil. En la espera ella se entrega al acontecer inconsciente. Vista desde fuera está inactiva. Pero esta inactividad es la condición de posibilidad de la experiencia.
La espera comienza cuando ya no existe nada determinado a lo que aspire. Cuando esperamos algo determinado, esperamos menos y nos cerramos al acontecer inconsciente. La espera empieza cuando ya no hay nada que esperar, ni siquiera el fin de la espera. La espera ignora y destruye lo que espera. La espera no espera nada. La espera es la postura mental de quien está inactivo y contemplativo. A él se le revela una realidad completamente distinta, a la que no tiene acceso ninguna actividad, ninguna acción. La espera también determina la relación de Orfeo con Eurídice. Solo en la espera está él cerca de Eurídice. Puede cantarle, puede codiciarla, pero no puede poseerla. Estar privado de ella es la condición de posibilidad de su canto. Eurídice desaparece de manera irrecuperable en el momento en que Orfeo, temeroso de que ella ya no lo siga, vuelve la mirada y la busca para cerciorarse de que sí. Eurídice es la encarnación del reino de la inactividad, de la noche, la sombra, el sueño y la muerte. Es imposible, por principio, trasladarla hacia la luz del día. Orfeo le debe su canto, su labor éubre a la muerte, que no es sino el máximo incremento de la inactividad. Maurice Blanchot aproxima el désœuvrement, la inactividad, literalmente deslaboramiento o ausencia de labor, a la muerte. La noche, el sueño, la muerte hacen de Orfeo el inactivo, désœuvré, el desocupado, el inerte. El artista debe su don de la escucha, su don para la narración, a la inactividad, al désœuvrement. Orfeo es el tipo originario del artista. El arte presupone una intensa relación con la muerte. El espacio literario se abre en el ser para la muerte. Escribir es siempre escribir para la muerte. De algún modo Kafka ya está muerto. Esto le ha sido dado. Este don está ligado al de escribir. El saber no puede reflejar la vida completamente. La vida completamente consciente es una vida muerta. Lo viviente no es transparente para sí mismo. El no saber, como una forma de inactividad, reaviva a la vida. En un aforismo referido a la nueva ilustración, Nietzsche eleva la ignorancia a núcleo de la vida. No es suficiente que llegues a ver en qué ignorancia viven el hombre y el animal. Además, has de tener voluntad de ignorancia y aprenderla. Debes comprender que sin esa clase de ignorancia la vida misma sería imposible, que ella es una condición por la que lo vivo se conserva y crece. En torno a ti ha de haber una campana grande y sólida de ignorancia. La decidida voluntad de saber no alcanza lo más íntimo y profundo de la vida. Más bien paraliza la vitalidad. Nietzsche también diría que sin la inactividad la vida es imposible, que es la condición por la que lo vivo se conserva y crece. Sobre el teatro de marionetas de Kleist atribuye la gracia a la ignorancia, a la inintencionalidad y a la inactividad. Un bailarín humano no podría alcanzar jamás la gracia de las marionetas que sin hacer nada se entregan meramente a la ley de la gravedad. Flotan sobre el suelo en lugar de moverse voluntariamente. Los movimientos acontecen como por sí mismos. Deben su gracia, pues, a un no hacer. Es el hacer consciente voluntario el que arrebata la gracia al movimiento. En la misma narración se refiere lo sucedido a un joven que pierde su gracia en el momento en que, frente al espejo, pasa a ser consciente de sus ademanes. La gracia y la belleza tienen su sede fuera de los esfuerzos conscientes. Vemos que, en la medida en que en el mundo orgánico se debilita y oscurece la reflexión, hace su aparición la gracia cada vez más radiante y soberana. El ejercicio tiene como objetivo último alcanzar un estado en el que la voluntad abdique. El maestro se ejercita en la anulación de la voluntad. Lo que constituye la maestría es un no hacer. La actividad se completa en la inactividad. La mano feliz no tiene voluntad ni conciencia. Walter Benjamin escribe sobre el ejercicio. Ejercitarse es cansar al maestro hasta el límite del agotamiento mediante el empeño y el esfuerzo, hasta que finalmente el cuerpo y todos sus miembros puedan actuar según su propia razón. El éxito consiste en que la voluntad dentro del cuerpo abdique de una vez para siempre a favor de los órganos, por ejemplo de la mano. Así puede pasar que después de una larga búsqueda alguien renuncie a lo que había perdido y después, un día, al buscar otra cosa, caiga en sus manos el objeto perdido. La mano se hizo cargo del asunto y éste se confabuló rápidamente con ella. No es infrecuente que la voluntad nos vuelva ciegos frente a lo que acontece.
Es el carácter inintencionado e involuntario el que nos vuelve clarividentes, dando claridad al acontecer, al ser que antecede tanto a la voluntad como a la conciencia. En una breve narración titulada No olvides lo mejor, Benjamin bosqueja una parábola de la vida lograda. El protagonista es un hombre activo que lleva a cabo sus asuntos con determinación y extremo cuidado. Registra todo hasta el más mínimo detalle. Cuando se trata de una cita, es la puntualidad personificada. Para él no existe la menor grieta por la cual el tiempo hubiera podido asomarse. No conoce, por tanto, el tiempo libre. Lleva una vida activa, pero es extremadamente infeliz. Entonces sucede algo inesperado que tiene como consecuencia un cambio radical. Se deshace de su reloj y ejercita el llegar tarde. Cuando el otro hace ya tiempo que se fue, se sienta a esperar. Las cosas suceden ahora por sí mismas sin su intervención y lo hacen feliz. Se le revela el destino. Lo visitaban amigos cuando menos había pensado en ellos y más los necesitaba, y los regalos de estos, que no eran valiosos, le llegaban en momentos tan oportunos como si tuviera el destino en sus manos. Se acuerda de la fábula del pastorcito al que un domingo se le da acceso a la montaña con ricos tesoros, pero con la enigmática instrucción: no olvides lo mejor. Lo mejor es el no hacer. La parábola de la inactividad de Benjamin cierra con estas palabras. En esa época estaba bastante bien. Solucionaba pocas cosas y nada le parecía concluido. Quien está realmente inactivo no se afirma a sí mismo. Se desprende de su nombre y se vuelve nadie. Sin nombre ni propósito se entrega a lo que acontece. Roland Barthes reencuentra su pereza soñada en un haiku. Quietamente sentado, sin hacer nada, llega la primavera y crece la hierba sola. Barthes resalta que el haiku contiene un notable anacoluto, una fisura gramatical. Aquel que está allí sentado e inactivo no es el auténtico sujeto de la oración. Abandona su puesto gramatical y desaparece en favor de la naturaleza como sujeto. Llega la primavera. De ello concluye Barthes que en la situación de la pereza el sujeto está casi privado de su naturaleza en cuanto sujeto. Son las actividades y las acciones las que constituyen al sujeto. Un sujeto inactivo sería un contrasentido. Sujeto y acción se suponen mutuamente. La inactividad Barthes la llama aquí pereza. Produce un efecto desubjetivizador, desindividualizador, incluso desarmador. También la hierba, nuevo sujeto de la oración, pone de relieve la inactividad como el estado de ánimo general del haiku. La hierba crece sola. La pasión de la inactividad tiene como consecuencia, podemos decir continuando los pensamientos de Barthes, un anacoluto anímico. El sujeto renuncia a sí mismo. Se entrega a sí mismo a lo que sucede. Cada acción, cada actividad se suspende en favor de un acontecer sin sujeto. Esa sería la auténtica pereza. Lograr en determinados momentos ya no tener que decir yo. El maestro de la contemplación se distingue por su capacidad mimética. Entra en las cosas volviéndose similar a ellas. En Infancia en Berlín, hacia 1900, Benjamin narra la historia de un pintor chino que delante de sus amigos desaparece en su cuadro. La historia procede de la China y cuenta de un pintor que dejó ver a los amigos su cuadro más reciente. En el mismo estaba representado un parque, una estrecha senda cerca del agua que corría a través de una mancha de árboles y terminaba delante de una pequeña puerta que, en el fondo, franqueaba una casita. Cuando los amigos se volvieron al pintor, éste ya no estaba. Estaba en el cuadro, caminando por la estrecha senda hacia la puerta. Delante de ella se paró, se volvió, sonrió y desapareció por la puerta entreabierta. De la misma manera me encontraba yo traspuesto de repente en el cuadro cuando me ocupaba de botes y pinceles. Me parecía a la porcelana, en la que hacía mi entrada sobre una nube de colores. El pintor sonríe antes de desaparecer del todo. Benjamin interpreta esa sonrisa como una capacidad mimética. Esa sonrisa representa el mayor grado de actitud mimética. Señala la aceptación de asemejarse a aquel a quien dicha sonrisa se dirige. Con la sonrisa encantadora uno muestra una maestría de la mímesis en forma de una asimilación. El estado mimético es un estado de desapego en el que se logra un lúdico tránsito hacia el otro. Su atributo esencial es la amabilidad de la sonrisa. La inactividad no es contraria a la actividad. La actividad se nutre más bien de la inactividad.
Benjamin eleva la inactividad a comadrona de lo nuevo. Nos llega el tedio cuando no sabemos a qué aguardamos. Que lo sepamos o creamos saber no es casi nunca sino la expresión de nuestra superficialidad o de nuestra desorientación. El tedio es el umbral de grandes hechos. El tedio constituye la cara externa del acontecimiento inconsciente. Sin él no sucede nada. El núcleo de lo nuevo no es la determinación a la acción, sino el acontecimiento inconsciente. Si perdemos la capacidad del tedio, perdemos también el acceso a las actividades que se basan directamente en ella. Pero es que hoy el aburrimiento ya no tiene sitio en nuestra vida, y una tras otra van desapareciendo las actividades conectadas con lo que es el aburrimiento de manera estrecha y misteriosa. La dialéctica de la inactividad la transforma en un umbral, en una zona de indeterminación que nos capacita para producir algo que no ha existido nunca todavía. Sin dicho umbral se repite lo igual. Así pues, también Nietzsche escribe que los hombres inventivos viven de un modo completamente distinto al de los activos, precisan tiempo para que se despliegue su actividad sin fines ni reglas prefijados, los ensayos, sendas nuevas, se mueven mucho más a tientas que los que recorren caminos conocidos, los que actúan, por ejemplo, por utilidad. Los activos creadores se distinguen de los activos útiles en que hacen, pero para nada. Es justo esta parte de inactividad en la actividad la que facilita que surja algo completamente distinto, algo que aún no existe. Solo el silencio nos vuelve capaces de decir algo inaudito. La obligación de comunicar, por el contrario, conduce a la reproducción de lo igual, al conformismo. El problema no consiste en conseguir que la gente se exprese, sino en poner a su disposición vacuolas de soledad y de silencio a partir de las cuales podrían llegar a tener algo que decir. Las fuerzas represivas no impiden expresarse a nadie, al contrario, nos fuerzan a expresarnos. ¿Qué tranquilidad supondría no tener nada que decir, contar con el derecho a no tener nada que decir, pues tal es la condición para que se configure algo raro o enrarecido que merezca la pena de ser dicho? Por su parte, lo igual se sigue repitiendo a causa de la obligación de actuar. Solo gracias a las vacuolas que nos da la inactividad, tenemos la posibilidad de realizar algo cada vez más infrecuente. Algo que realmente merezca ser hecho. La inactividad es, pues, el umbral de un hecho inaudito. La obligación de actuar y, aún más, la aceleración de la vida se están revelando como un eficaz medio de dominación. Si hoy ninguna revolución parece posible, tal vez sea porque no tenemos tiempo para pensar. Sin tiempo, sin una inhalación profunda, se sigue repitiendo lo igual. El libre pensador se está extinguiendo, dado que falta tiempo para pensar y sosiego al pensar. Ya no se ponderan los pareceres divergentes, basta con odiarlos. Dada la tremenda aceleración de la vida, espíritu y vista son habituados a una visión y un juicio a medias o falsos, y todos se asemejan a los viajeros que conocen países y pueblos sin bajar del tren. La actitud autónoma y cautelosa del conocimiento es estimada casi como una especie de extravío, el libre pensador es desacreditado. Después de haber alzado su queja contra el conformismo reinante, Nietzsche continúa así. Una queja como la que acaba de entonarse tendrá probablemente su día y enmudecerá cuando regrese pujante el genio de la meditación. El libre pensador, en cuanto genio de la contemplación, brilla en la inactividad. Nietzsche constata que en ninguna otra época han cotizado más alto los activos, los desasosegados, y que por ello nuestra civilización cae en una nueva barbarie. Entre las necesarias correcciones que deben hacérsele al carácter de la humanidad se encuentra el fortalecimiento en amplia medida del elemento contemplativo. Cuando la obligación de producir se apodera del lenguaje, éste se pone en modo trabajo. Se degrada pues a portador de información, es decir, a mero medio de comunicación. La información es la forma de actividad que tiene el lenguaje. La poesía, por el contrario, suspende el lenguaje entendido como información. En la poesía el lenguaje se pone en modo contemplación. Se torna inactiva. La poesía es precisamente el punto en el que la lengua, que ha desactivado sus funciones comunicativas e informativas, descansa en sí misma, contempla su potencia de decir y se abre, de este modo, a un nuevo posible uso. Justamente la vita nuova de Dante o los cantos de Leopardi son la contemplación de la lengua italiana. Nosotros, los activos, apenas si leemos poemas. La pérdida de la capacidad contemplativa repercute sobre nuestra relación con el lenguaje.
Aturdidos por la embriaguez de la información y de la comunicación, nos alejamos de la poesía como contemplación del lenguaje y comenzamos incluso a odiarla. Cuando el lenguaje se limita a funcionar y a producir información, pierde todo esplendor. Se agota y reproduce lo igual. El escritor francés Michel Butor achaca la crisis actual de la literatura a la comunicación. Desde hace 10 o 20 años ya no pasa casi nada en literatura. Hay un torrente de publicaciones, pero una parálisis espiritual. La causa de ello es una crisis de la comunicación. Los nuevos medios de comunicación son dignos de admiración, pero provocan un ruido enorme. El ruido de la comunicación destruye el silencio y le arrebata al lenguaje su capacidad contemplativa. Con ello, sus nuevas posibilidades de expresión permanecen cerradas. El capital es la actividad en estado puro. Es la trascendencia que se apodera de la inmanencia de la vida y la explota por completo. Separa de la vida una vida desnuda que funciona. El humano se degrada en forma de un animal laborans. También la libertad es explotada. La libre competencia no es, según Marx, sino la relación del capital consigo mismo como otro capital. Mientras competimos entre nosotros en libre competencia, el capital se propaga. Solo el capital es libre. No se pone como libres a los individuos, sino que se pone como libre el capital. Los individuos que se creen libres son, en el fondo, órganos reproductores del capital cuya propagación facilitan. El exceso neoliberal de libertad y rendimiento no es sino el exceso de capital. La política de la inactividad libera a la inmanencia de la vida de la trascendencia, que es la que la aleja de sí misma. Solo en la inactividad nos percatamos del suelo sobre el que pisamos y del espacio en el que nos hallamos. La vida se pone en modo contemplativo y vuelve a montarse sobre su secreta razón de ser. Se encuentra consigo misma y se contempla a sí misma. Llega hasta su inmanencia profunda. Solo la inactividad nos inicia en el misterio de la vida. Para Deleuze, la inmanencia de